¿no? Seguramente algunos habéis oído, quizá algunos no. Hoy intentaremos aclarar todas las dudas que tengáis y sobre todo un poco de dar una buena idea inicial de lo que es ROS. Bueno, como siempre, empezamos con el discurso de PIL. Nosotros somos una empresa multinacional con sede en Alemania y nuestro lema, nuestro moto es espíritu de la seguridad. Eso quiere decir automatizar y aportar soluciones industriales siempre seguras y no solo a nivel de producto, sino también a nivel de servicios, como lo veremos más adelante. Concretamente, hoy hablaremos sobre más temas focalizados a la robótica, que es uno de los campos que tocamos nosotros. Entonces, cuando hablamos de robótica, sobre todo ahora en 2020, siempre decimos que es un momento bastante emocionante. Porque a nivel tecnológico, a nivel de software, a nivel de todas las cosas que están pasando muy rápido y hay avances muy interesantes. Y nuestra misión, que dice, es intentar coger estos avances y hacerlos seguros, sobre todo para las personas, para asegurar que todos estos avances se incorporen de manera efectiva en la industria, de manera productiva. Bien, ¿qué cubriremos en este pequeño webinar? Primero, como ha dicho Jan, nuestra primera principal tarea en este webinar será hablar de ROS, qué es ROS. Siguiente, presentaremos un poco nuestros módulos de robótica y también de nuestra visión en la robótica como PILS. Cuando hablamos de robótica nos gusta sobre todo dar muchos ejemplos para explicar qué es el sistema de ROS y empezaremos con este ejemplo de aquí. Se trata de un ejemplo de una aplicación que llamamos de Scan and Plan, escaneo y pulido. Lo que hace es tener una pieza, como veis, de color azul y con una geometría que puede ser bastante variada, bastante compleja. En este caso, el ejemplo sale una geometría simple, pero puede ser cualquier tipo de geometría. Y la idea es que el robot primero la escanea con la cámara que tiene, ahora cuando va a empezar lo veréis. Como podéis ver, tiene esta cámara aquí debajo, que ahora mismo lo está escaneando, sacando fotos y diferentes datos. Y a continuación hace un planeado para poder pulir la superficie correctamente y hacerlo de una manera suave, dependiendo del material o dependiendo de la rugosidad que se quiera para la superficie. Pues bien, esta aplicación tiene diferentes componentes. Por ejemplo, primero, obviamente nos hace falta control para el robot. Esto es básico. Segundo, tenemos un gripper, en este caso es un gripper de pulido bastante más complejo de lo normal, un gripper de cobertura o cerrado. Tercero, tenemos sistemas de percepción como puede ser la cámara, diferentes sistemas de 3D, diferentes sistemas de 2D. Y todo esto tiene que ir comunicado, no solamente comunicado con el robot mismo, sino comunicado con todo el sistema de producción, con todos los datos que nos interesa coger. Y por eso mismo siempre decimos que las aplicaciones robóticas se están volviendo muy complejas, sobre todo hoy en día, por todos estos sistemas, por todas estas cosas que tenemos. Eso quiere decir que tenemos poca flexibilidad y eso quiere decir que si tenemos paradas, si tenemos errores, si queremos cambiar hardware, es bastante complicado, sobre todo a nivel de tiempos, a nivel de costes. Y de aquí, de esta idea, es donde sale la idea de ROS. ¿Qué es ROS? Definimos ROS como una plataforma flexible para el desarrollo de software de robot. Es decir, que en un solo sitio tenemos muchas herramientas que nos permiten hacer cosas de robótica, que normalmente están bastante dispersadas entre diferentes sistemas y diferentes fabricantes. Por ejemplo, tenemos sistemas de simulación y visión muy potentes. ¿Vale? Podemos integrar simulación del robot offline, como visualización del robot real, y datos reales. Como veis, en este caso, por ejemplo, tenemos una visualización del robot con una visualización de datos que vienen de una cámara 3D real, que está conectada a un sistema de visualización. También tenemos muy importante sistemas de visión y sensores 2D y 3D. Esto es difícil normalmente de integrar directamente con el sistema robótico. Visión de 2D con cámaras de color, visión de 3D con cámaras de profundidad. También incluye esto el tema de los algoritmos muy potentes, algoritmos muy nuevos que se incorporan en cosas normalmente que están muy fuera del rango de la robótica o del rango industrial. También nos proporciona sistemas de programación, como llamamos, a alto nivel, son modernos. ¿Vale? Esto se parecería un poco más a la manera de programar que tendríamos, por ejemplo, de aplicaciones para móviles o aplicaciones para software de ordenador, para aplicaciones estándar de robótica. ¿Vale? Pues como resumen un poco de esto que íbamos hablando, ¿qué es ROS? Pues ROS es una plataforma que nos permite tener una cantidad de herramientas y sistemas para programación de robots y para desarrollar software de robots que junta todo en el mismo sistema, tanto a nivel de comunicación como a nivel de lógica.
Entonces la pregunta ahora es, ¿por qué usar ROS? Pues la primera es que es extremadamente flexible. Como veis aquí tenemos una cantidad de robots y cantidad de sistemas que ya son compatibles con ROS muy grande. Según la página de ROS, oficialmente más de 130. Y esto incluye no solamente manipuladores, que es el robot industrial que tenemos como idea normalmente cuando pensamos en un robot, sino que además tenemos AMRs, vehículos AGVs autónomos, drones, vehículos autónomos automóviles, para que nos entendamos, y también abre una puerta interesante en la robótica de servicio, porque no está orientado solamente a una funcionalidad. Esto es interesante sobre todo para fabricantes de robots que quieran hacer un robot nuevo o un concepto de robot nuevo, que sea con forma de humanoide, que sea con forma de cualquier otra cosa. Esto les permite desarrollar su software sobre una base que ya está establecida y que no les obliga a tener una forma determinada de este robot. ¿Vale? Por eso decimos que es independiente tanto de hardware como de aplicación. Otra ventaja muy grande de ROS es que es abierto. Eso quiere decir que invita a la colaboración de la comunidad. Es decir, que todo el mundo puede coger los paquetes y desarrollarlos. Eso quiere decir que se ha creado una comunidad detrás de ROS de muchísima gente, de institutos, de usuarios, que ponen como el que dice, su granito de arena para desarrollar ese software y tenerlo a un nivel muy alto, que sería imposible si se hiciera solamente desde una asociación o desde solamente una empresa. Esta es la gracia que tiene. Gracias a esto tenemos mucho desarrollo detrás para poner en una aplicación y también nos permite una cosa interesante que es incorporación de los avances que hay en el desarrollo de I+D muy rápido a las aplicaciones reales. Normalmente el ROS se usa muchísimo en instituciones de desarrollo tecnológico para hacer nuevas aplicaciones y nuevas tecnologías. Al usarlo también en las aplicaciones industriales, lo que podemos hacer es incorporar mucho más rápido todos estos avances, lo cual es muy beneficioso. ¿Vale? Y aquí también he puesto el pequeño logo de ROS 2, que es la nueva versión que se está desarrollando, para que también da una idea de que es un sistema que está en continuo avance y continua mejora, ¿vale? Que siempre tiene soporte y que hay mucha gente detrás impulsándolo y mejorándolo. También decimos que ROS es potente, porque toda esta estructura que tiene tanto de comunicación como de funcionamiento lógico hace que podamos usar algoritmos, por ejemplo, de visión, de motion planning, de planeado de movimiento para el robot, que son muy avanzados, normalmente no estaban a la base de las aplicaciones robóticas. Ahora sí, gracias a todos esos sistemas de programación nuevos que tenemos. ¿Vale? Esto nos permite incorporar también temas novedosos como la inteligencia artificial o como machine learning directamente en los robots, lo cual es muy, muy potente. Algunas limitaciones también que hasta ahora se habían visto en el ROS, que no lo hacía del todo confortable para la industria, quizás. La primera es que tiene una curva de aprendizaje bastante grande, ¿vale? Nosotros como expertos en robótica, pues incluso podemos ofrecer informaciones de ROS y también sobre nuestros módulos de robótica ofrecemos soporte, ¿vale? Aquí es donde podríamos ayudar un poco en ese sentido. Pero en general sí que es verdad que es un sistema que requiere bastante, un poco de trabajo y de aprendizaje a nivel de software. Siguiente, ROS no viene con sistemas de seguridad incorporados. ¿Vale? Nosotros sí que lo podemos cubrir porque tenemos nuestros sistemas de seguridad externos y tenemos drivers para controlar esos sistemas de seguridad y sacar datos de ellos. Por ejemplo, tenemos un driver para ver los datos del láser del escáner que tenemos del SNScan. Es un sistema que normalmente no se considera en ROS, pero nosotros lo tenemos resuelto con nuestros sistemas externos tanto de PLC como de sensórica. También ROS suele ser un poco, al ser desarrollado por la industria, normalmente se nos pregunta a nivel sobre todo industrial, qué nivel de confort hay con poner un código que viene hecho por mucha gente, si lo puedo poner en mi aplicación, ¿no? Con este objetivo nace lo que llamamos el ROS Industrial Consortium. Es una asociación, un consorcio de muchas empresas que lo que hace es, tiene como objetivo asegurar que los paquetes de ROS y el software de ROS tienen un desarrollo de calidad y un desarrollo que se puede usar en la industria. La idea detrás de esto es impulsar nuevos desarrollos para poder tener aplicaciones industriales novedosas y avanzadas. ¿Por qué lo decimos esto y por qué nos interesa bastante? Pues porque no solo nosotros somos los que lo impulsamos. Hay una cantidad muy grande de empresas, más de 70, que están interesadas en esto. Desde empresas de automoción, empresas de fabricantes de robótica, empresas de software. Hay mucha gente interesada en poder hacer que avance toda esta tecnología y que sea de verdad
robusta. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Voy a hacer un poco una parada aquí. He dicho bastantes cosas. Hola a todos. Nos hacían algunas preguntas por el chat. Una de ellas es si ROS únicamente funciona sobre Linux o si también puede funcionar en Windows u otro sistema operativo. Sí. La versión 1 de ROS, que es la que tenemos nuestros paquetes, por ejemplo, corre más sobre Linux, está hecha más, normalmente está para Ubuntu 16 o 18. La versión nueva de ROS 2 sí que estará disponible para Windows también. Ok, y otra pregunta es ¿cuánto tiempo lleva este sistema utilizándose? Si nos puedes dar algún detalle al respecto. ROS, lo que es el ROS en sí, se creó en 2006-2007 en la Universidad de Stanford, y lo que viene siendo el ROS Industrial Consortium es 2013, con lo cual vemos que ya nos acercamos más o menos a la década de funcionamiento de estos sistemas, con lo cual vemos que ya van cogiendo un poco de madurez, no es algo totalmente nuevo. Eso también es algo bastante bueno a la hora de implementarlo en sistemas reales. Ok, Darío. Molt bé. Podemos ¿Hay más continuar. preguntas? Perfecto, seguimos. Seguramente todos tendréis una pregunta en la cabeza, que es cómo funciona, ¿no? A la hora de implementar ese software, pues cómo lo uso y cómo lo implemento yo en una aplicación. Pues el elemento básico de las aplicaciones de ROS, lo que usamos a nivel básico en una aplicación de ROS, son paquetes, ¿vale? Eso quiere decir que tenemos diferentes unidades de software que llamamos paquetes, ¿vale? Si yo me quiero usar una característica de software de ROS, lo que digo normalmente es que me bajo este paquete para hacer tal cosa. Por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior de la aplicación de Scan and Plan, tendríamos estos paquetes: uno para el robot, uno para la cámara, otro para la herramienta, para el tool, y por último, uno concreto de la aplicación. Aquí la gracia es que tenemos un sistema modular. Quiere decir que la parte concreta de esta aplicación solamente es un paquete. O sea, que si yo quiero, por ejemplo, cambiar la cámara, o cambiar la tecnología de la cámara, lo único que tendría que hacer es sustituir este paquete por el de una cámara diferente, el de un hardware diferente, y automáticamente el resto de paquetes no los tengo que cambiar. Aquí está la gracia. En una aplicación robótica es probable que, dependiendo del sistema que se use, se tuviera que cambiar más parte de esta aplicación en general, no solamente este paquete. Esto reduce bastante el tiempo de implementación y los costes, sobre todo una vez ya está montado este sistema, lo cual es muy beneficioso. Ahora os daremos un par de ejemplos de aplicaciones reales hechas con ROS. Por cierto, obviamente esta aplicación también se hizo con ROS, para que veáis un poco qué rango tiene o en qué tipo de cosas se puede usar. Por ejemplo, esto es una aplicación de inspección óptica con una cámara de 2D que computa las imágenes directamente desde la cámara. Aquí tenemos un ejemplo interesante que es más orientado a la industria. También tenemos ejemplos bastante más orientados a la robótica de servicio. Esto es un robot que llamamos Holly, que es del Instituto FCTI de Alemania, que es capaz de fabricar galletas, incluso con la ayuda del usuario. Puede poner diferentes ingredientes y diferentes componentes a las galletas. Aquí la gracia es que tenemos dos brazos funcionando simultáneamente, controlando temas como colisiones y visión. Y por último tendríamos un ejemplo que probablemente muchos ya tendréis en casa, que es una aspiradora autónoma de esas modernas que hay ahora. Pues la mayoría de esas aspiradoras, que sepáis, van con ROS. Eso quiere decir que los algoritmos que tienen, por ejemplo, para planear la trayectoria, para ver dónde están, para visualizar los datos, son parecidos a los algoritmos que hay, por ejemplo, en un vehículo autónomo, un vehículo de estos eléctricos autónomos. Entonces, aquí está la gracia de compartir todas estas tecnologías y todas estas componentes de software que son tan modernos y que se pueden usar para muchísimas cosas, no solamente es para una aplicación en concreto. Pues bien, aquí tenemos la explicación de ROS, más o menos qué es y por qué nos interesa. De nuevo, hago un paréntesis aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, sobre todo ya que hemos hablado sobre todo este tema. Sí, Darío, ahí tenemos algunas preguntas que nos lanzan los asistentes. Una de ellas de Xavier Rodríguez nos pregunta si el ROS Industrial Consortium
se dedica solo a certificación de aplicaciones y si estas aplicaciones siguen siendo de código libre. Muy bien. Pues vamos un poco a la slide para que lo veamos un poco. No se dedica solamente a la certificación, sino también impulsa el tema del desarrollo de las aplicaciones, ¿vale? Se hacen lo que se llaman FTPs, que son unos proyectos que impulsa ROS Industrial para poder desarrollar nuevos paquetes, no solo certificar paquetes existentes. ¿Vale? La siguiente, si me la puedes recordar, por favor, Dani. Sí, es si estas aplicaciones siguen siendo de código libre. ¿Puedes introducir algo al respecto? Lo que es el tema de ROS Industrial, la mayoría sí son de código libre porque se hacen dentro de este consorcio, pero es importante remarcar que no todas las aplicaciones que se hacen en ROS, solamente por el hecho de ser en ROS, tienen que ser libres. Yo puedo crear software propietario basándome en ROS, pero a partir de aquí el software es mío y lo puedo comercializar, lo puedo vender como yo quiera. Puede ser propietario perfectamente. Ok, gracias Darío. Otra pregunta que nos hacen, creo que se ha comentado, es si era necesario programar en C++ o Python para utilizar ROS y si hay que saber estos lenguajes. Perdón, ¿puedes repetir, Dani? No te he oído bien. Sí es necesario saber programar C++ o Python para emplear ROS. Por lo general, si tienes un paquete y lo coges desde cero y no quieres hacerle ninguna modificación, en teoría no sería necesario. Pero normalmente te hará falta hacer alguna modificación para tu sistema o parecido, con lo cual la respuesta es que normalmente sí. No es del todo necesario, pero normalmente sí que requiere este conocimiento. Ok, y hay una pregunta más, en este caso de Miguel Candela, nos pregunta si los paquetes ROS que salen de la comunidad, si existe algún tipo de filtro para verificar su funcionamiento, su desarrollo. Sí, normalmente si tienen, obviamente si tienen el badge o la pequeña marca del ROS Industrial, sabemos que sí. En otro caso, normalmente hay lo que en el desarrollo de software tenemos lo que llamamos tests y integración continua. Entonces hay paquetes que cuando los cuelgan ponen un sistema de testing que se llama y en el paquete, en la página que tiene, te dice si ha pasado o si no ha pasado. Tenemos ese tipo de indicadores, ¿vale? Entonces normalmente esto sirve para ver que como mínimo el desarrollador se ha tomado el esfuerzo de hacer ese paso de integrar ese ciclo de comprobación de calidad y de testing. Por lo cual tenemos un par de sistemas, ¿vale? Para ver si de verdad un paquete tiene calidad o no. Ok, creo que con esto tenemos todas las preguntas. Si quieres seguir, Darío. Molt bé, seguim adelante. Pues ahora, como he dicho, hemos acabado la explicación un poco de lo que sería el sistema ROS y ahora queremos explicar un poco sobre nuestros módulos de robótica en el contexto de ROS y sobre todo habiendo explicado este sistema. En nuestros módulos de robótica, lo que viene siendo nuestro manipulador lightweight, es un manipulador lightweight de pequeño tamaño. Cosas a destacar que funciona con 24 voltios de continua, lo cual es muy atractivo para aplicaciones de servicio de robótica móvil, ¿vale? Es mucho más fácil de integrar con lo que sería una AMR o un vehículo de estos tipos. Siguiente también, otra cosa a destacar es que tiene control CANopen directamente a los drives, ¿vale? Y por último, por supuesto, es uno de los primeros robots que salió desde el principio con soporte de ROS, ¿vale? Eso quiere decir que nosotros tenemos nuestros paquetes oficiales desarrollados por nosotros mismos, no por la comunidad, sino por Build mismo, dentro del consorcio de ROS Industrial. Y importante decir que si tenéis dudas o hay alguien usando estos paquetes para nuestro robot, pues ofrecemos soporte para poder tener la mejor calidad de desarrollo con estos paquetes nuestros para que los podáis usar. Cuando hablamos de nuestros módulos de robótica, normalmente decimos que son modulares, ¿vale? Eso quiere decir que, en cuanto a software, por ejemplo, nos permiten diferentes sistemas o diferentes alternativas. Tenemos ROS, por supuesto, pero también tenemos la opción de usar nuestros módulos de robótica con funciones de programación tradicionales, estándar, por ejemplo, las típicas Teach Pendant, o software estándar como CodeSys, sistemas de desarrollo como CodeSys. Esta modularidad de software lo que permite es también tener una modularidad a nivel de hardware. Eso quiere decir que tenemos nuestros tres módulos, que serían el brazo, el módulo de control
y el módulo de operación que es la Teach Pendant. Y gracias a esto podemos tener diferentes alternativas. Por ejemplo, si yo voy con ROS, solamente me hace falta tener el manipulador, el brazo, y después el controlador sería un PC. Por ejemplo, el PC que tenéis ahora mismo, desde el que estáis mirando esta conferencia, puede ser un controlador de ROS. ¿Vale? Nuestros drivers de ROS tienen un sistema CanOpen que permite que desde un ordenador estándar, desde un ordenador cualquiera, como el que dice, puedas conectarte a los drivers del robot y controlarlos directamente. Esto es muy atractivo, sobre todo a nivel de investigación y desarrollo, de centros de formación, porque no hace falta tener todo el sistema. Tendríamos otra opción también, que es tener todos los módulos completos, con el cabinet, con el robot y el Teach Pendant, que sería una opción mucho más industrial. La gracia de esta opción es que el sistema de control, el módulo de control, nos sirve para controlar muchas más cosas. ¿Vale? Tenemos un PLC, tenemos un controlador industrial dentro, que nos podría servir para controlar más cosas de nuestra planta o de nuestra aplicación. Es mucho más potente que solamente los inputs del robot. Como veis, tenemos un sistema bastante flexible que dependerá mucho de las necesidades que tengáis o de la aplicación que queráis usar. Pues bien, ahora que estamos todos posiblemente con un poco más de tiempo o con un poco más de ganas de aprender nuevas habilidades, pues animo a todos a que podáis probar nuestros paquetes, que son totalmente gratuitos, están disponibles para descargarlos, y que os mojéis un poco, que probéis un poco el ROS, o aprendáis con esto. Un pequeño dato interesante es que yo personalmente aprendí con estos tutoriales que tenéis aquí de PILZ nuestros propios. O sea que estos son unos tutoriales muy amenos, muy fáciles de seguir, al principio sobre todo. Y os animo a que los descarguéis. Aquí tenéis el link, si podéis hacer una foto, si queréis mirarlo después en Google, como queráis. Os animo encarecidamente a que lo probéis porque es abierto, es gratis y es bastante potente para que, sobre todo si estáis interesados en temas de robótica, en temas de este tipo. Muy bien, hago un paréntesis también como antes. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre nuestros módulos de robótica, podemos resolver ahora. Si no, en todo caso, siempre os ponéis poner en contacto con nosotros o buscar más información, o podemos facilitar información. Eso siempre es una opción, por supuesto. Si no tenemos ninguna pregunta, seguramente seguiremos adelante. A ver, Darío, entra una pregunta. Nos preguntan si el ROS tiene capacidades de control a tiempo real. Sí. La respuesta es sí, rotundamente. El ROS tiene una capa de controladores de posición, de velocidad, de diferentes tipos, y también tiene la capa de control de hardware. Como hemos dicho, nuestro robot tiene drives que funcionan con comunicación CAN-Open. ROS tiene una capa de CAN-Open para controlar, para comunicarse con diferentes dispositivos. Es lo que os decía antes. Si el ordenador que tenéis ahora mismo, si le instaláis ROS, puede controlar directamente un robot. Y esto es una parte tecnológicamente muy interesante porque no te hace falta un controlador industrial para controlar un robot. Con lo cual, la respuesta es que sí, para resumir. ¿Tenemos alguna más, Dani? Pues no por el momento. Continuamos y al final de la sesión, si sale alguna pregunta más, la contestamos en vivo. Muy bien. Pues seguimos un poco explicando la visión tanto de PILZ a nivel de robótica, cuál es nuestra visión en el contexto de la robótica. Pues como hemos presentado hoy, nuestros módulos de robótica son un sistema más que tenemos para poder ofrecer sistemas completos a nivel de hardware de automatización. Y no solo ofrecemos sistemas de productos, sino también tenemos servicios, como muchos ya sabréis. En cuanto a la validación y certificación de aplicaciones de robótica, lo hacemos obviamente con cualquier aplicación, con cualquier sistema, con cualquier robot. Eso es importante que lo sepáis. Y hacemos diferentes servicios, por ejemplo, hacemos validaciones de HRC con una herramienta que tenemos aquí abajo. Es un sistema que usamos para evaluar colisiones de robot con personas, para evaluar su nivel de riesgo y su nivel de impacto. ¿Vale? Esto es un poco
toda el área de expertise que tenemos dentro de la robótica, que obviamente, siendo PILT, se centra bastante a nivel de seguridad y a nivel de evaluación. Es para que sepáis un poco que estamos un poco involucrados en toda esta parte también de mercado de certificación de las aplicaciones robóticas. ¿Vale? Para acabar un poco, la idea que os quiero dejar es qué pretendemos en PILT con ROS, por qué nos interesa tanto impulsarlo. Pues nuestro mensaje es que nos interesa para incorporar nuevas tecnologías en la industria, como siempre siendo PILT, de una manera segura y certificable. Esta es nuestra misión y nuestra idea con ROS. Por eso le pulsamos tanto y nos interesa tanto, porque vemos que de verdad tiene potencial, es una tecnología que es muy importante y que puede ser muy relevante, sobre todo de cara al futuro e incluso también de cara al presente. Obviamente es muy potente para desarrollar aplicaciones de todo tipo. Sin más, hasta aquí acaba mi contenido para esta presentación como mínimo. Os agradezco mucho vuestra atención. Obviamente, si tenéis más preguntas, lanzadlas ahora o poneros en contacto con nosotros. Estamos contentos de responderlas. Y muchas gracias por asistir a este webinar y dejarnos un poco de vuestro tiempo. Gracias, Darío. Una pregunta que te realizo yo directamente es ¿cuál es la evolución que le verías tú a ROS para ser fiable técnicamente en la industria? Bueno, les faltan, como hemos dicho, hemos comentado antes un poco las limitaciones que tiene. Además de eso, la nueva versión de ROS 2 lo que hará es incorporar sistemas de comunicación que se llaman DDS. Son sistemas nuevos y ya se usan en otras cosas, en otros sistemas de comunicación, en otros sistemas de software. Eso quiere decir que ya llevan años usando esos sistemas que los van a incorporar ahora en ROS. Y eso quiere decir que no tienen que probarlos o validarlos de nuevo, sino que es un sistema que ya se sabe que funciona y funciona muy bien en sistemas de verdad de control y de comunicación. Y eso ayuda, yo creo que ayudará bastante al tema de la robustez, sobre todo a nivel de comunicación y de tiempo real de datos. No sé si responde a tu pregunta. Sí, completamente. Alguna pregunta más nos está entrando, es si podríamos utilizar ROS sobre un control KEVA para poder hacer un hardware completamente abierto. Sí, de hecho, si lo habéis visto antes, vuelvo a la slide de ROS Industrial. Y como veis, KEVA también es parte del consorcio. Con lo cual, tanto a nivel de participación como de hardware, ya hay aplicaciones que ya existen con sistemas de KEVA, con lo cual la respuesta es un sí rotundo. Ok, más preguntas. Si hay planeado un desarrollo de funciones safety basadas en ROS. Otra pregunta es si hay paquetes específicos en ROS que ayuden a cumplir con la ISO 15066. Esta quizá la podría responder yo también directamente. A día de hoy, que yo conozca, no existe ningún paquete que sirva para cumplir con esto. A nivel de funciones de safety, sí que es posible pues, añadir capas de safety para poder llegar a tener aplicaciones seguras basadas en ROS. De hecho, nuestro equipo de consultoría aquí podría dar soporte para desarrollar todo este tipo de aplicaciones ROS y cumplir con directiva de máquinas. Con esto respondemos las preguntas que hay por el momento. ¿Cuál sería la evolución que introduciría ROS 2 hasta el punto que conocemos? Nosotros se centra de manera general sobre todo en temas de robustez. Como he dicho antes, usando el sistema DDS para comunicar, que es un sistema diferente del que se usa en ROS 1, y eso se usa en otros sistemas de comunicación que ya existentes. Ese sería el principal mensaje de cara al usuario o de cara a la tecnología en general. Además de eso, tiene una serie de mejoras internas para desarrollo, son muy técnicas, pero sobre todo la frase con ROS 2 es robustez. ¿Y cuál
¿qué ventajas le ves al trabajo en comunidad de desarrollo, especialmente para robótica de servicio, respecto al propietario? Pues para robótica de servicio, sobre todo, estamos hablando de sistemas que son muy variados, que son con formas muy diferentes. La gracia que tiene es que si alguien tiene un nuevo desarrollo para un sistema de robótica de servicio de, por ejemplo, un vehículo de estos que vemos que envían, por ejemplo, hay unos vehículos ahora mismo que tienen por los hospitales para desinfectarlos con pues, diferentes sistemas. Pues estos vehículos podrían usar sistemas que ya existen de planificación de trayectoria, de cómo moverse por un espacio cerrado. Sistemas que ya se han desarrollado anteriormente, que alguien ya ha hecho muchísimo trabajo y muchísima inversión para poder desarrollarlos, pues automáticamente ya los pueden tener y partir de una base mucho más robusta y una base mucho más avanzada. Esa es la principal ventaja. Si cada vez todo fabricante empezara desde cero, como aquel que dice, desarrollando su software, el avance en general de la tecnología sería mucho más lento. La gracia de ROS es que podemos unificar todo esto e ir, como el que dice, ir todos a una, que es muy potente, sobre todo para acelerar la mejora y el avance a nivel tecnológico. Muy bien. Creo que no hay ninguna pregunta más. No, perdona, sí que hay una. Si nuestro manipulador ligero, el PRM, puede ser comandado en pares articulares. Por ejemplo, esquemas de control en fuerza cartesianos que limiten las fuerzas de control. ¿Puedes repetir la pregunta ya? No Pare, el core, Darío, sería si puede ser comandado con par de los ejes. Con torque, ¿no? A nivel de torque. Sí. Es una pregunta bastante detallada. Me parece que la podemos responder igual más tarde porque es una pregunta bastante... y depende bastante también un poco del software. Como a nivel estándar de lo que ofrecemos nosotros con el Teach Pendant o con el ROS, esta funcionalidad no la tenemos, pero eso no quiere decir que con futuras versiones de ROS o versiones de software se pueda hacer. Esta es la gracia también un poco de todo esto. Vale. Pues muy bien, muchas gracias. Hemos pasado la media hora, escasamente 5 minutos. Muchísimas gracias por haber atendido al webinar. Es un tema que exige obviamente mucho trabajo detrás. Hay una comunidad enorme que está participando. La idea es que consigamos que este desarrollo alcance niveles industriales, sobre todo a niveles de certificación, compatibilidad, que es el gran punto fuerte de ROS para la industria, y luego conseguir también que lo que es robótica de servicio adopte esta tecnología para homogenizar y para, lo que ha dicho Darío, alcanzar nuevas velocidades de desarrollo, compartiendo tecnología y conocimiento, y sobre todo cuando lo haga para todas estas decenas de miles de nuevas aplicaciones de robótica de servicio que están saliendo y van a salir, que lo hagan de una forma segura. Ese sería nuestro granito de arena, en el sentido de que queremos que se comparta la seguridad como algo que tiene que ir mano a mano con el desarrollo tecnológico. También iba ligado a la fiabilidad de los paquetes, pero sobre todo cuando uno desarrolla el paquete, que ya considere la seguridad como un elemento clave que debe incorporarse en ese paquete. Y para eso se están promocionando, se están redactando normativas, se están mejorando normativa, para abordar todas estas cantidades ingentes de aplicaciones de servicio, domésticas incluso, ¿no? que puedan salir y que puedan alcanzar cumplimientos de seguridad al menos de un grado suficiente, ¿no? Puede ser tan fácil como un robot que atiende un restaurante, estar seguros de que cuando frene no se le caiga un té ardiendo encima de una persona, ¿no? Podrían ser este tipo de aplicaciones tan tontas, ¿no? Asegurar que el frenado de un robot sea paulatino en función a la carga que lleva. Y como estas, centenares que van a aparecer en los próximos años y ya están apareciendo a día de hoy. ¿Vale? Y esto la seguridad tiene que estar embebida en el desarrollo tecnológico. Y creo que con ROS esto se está ya trabajando fuertemente porque creemos que es un pilar.
Por nuestra parte, esto es todo. Os animamos a escribirnos si tenéis dudas al buzón info@piz.es. Cualquier duda que tengáis estamos a vuestra disposición. Lo bueno de estar confinados es que sabéis dónde estamos, no tenemos la excusa de estoy fuera de la oficina porque estamos en casa, o sea que ahí estaremos e intentaremos contestaros a todos en la medida que nos sea posible. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Tenemos una serie de otros webinars que están abiertos para todos vosotros y nada, os deseamos lo mejor y vernos pronto cara a cara. Muchísimas gracias, esa sería la mejor de las noticias. Gracias. Gracias. Gracias a todos.